Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la señal de Bufón MX el programa Muchas Tablas, charlas de teatro para no teatreros. Mi nombre es Lorena Vega y estoy muy contenta de estar aquí como cada jueves con ustedes. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, dale like, suscríbete, comparte si te gusta el contenido y déjanos tus comentarios. Tu participación es muy valiosa. Y bueno, como cada jueves estoy muy emocionada, contenta porque el día de hoy vamos a aprender de dramaturgia. Y está con nosotros Ovidio Ríos, editor y escritor. Ha publicado Historia del Fuego, compendio de cuentos con el que obtuvo el Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay. Menage and Troyes, obra de teatro publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y libros de Godot, y Espantasuegros, su primer poemario. Actualmente coordina talleres de creación literaria y trabaja en FA Editorial. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación a charlar. Gracias a ti, Lore. Pues a mí me da más gusto. Más bien soy un tipo un poco desaparecido, pero me encanta platicar contigo y ya con el nervio de que quede grabado y Sí, después me arrepienta de lo que haya dicho. todo. No, para nada, al contrario, nuestro público es lo que siempre menciono, este espacio es para que aprendamos, ¿no? Y sobre todo conocer las diferentes áreas que comprende la disciplina escénica, en este caso el teatro. Para eso estamos aquí, ¿no? Para que lo conozca el público. Para los que ya lo conocen, pues reafirmar cosas, ver diferentes puntos de vista, porque eso también nos ayuda a generar criterios, a tomar referencias y a estarnos rellenando constantemente, ¿no? Entonces, la dramaturgia, desde mi punto de vista, y creo que todos coincidiremos, es una pieza clave, ¿no? Para que yo como público espectador vea una obra de teatro. Entonces, tú nos podrás sacar de dudas, pero antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que llegó a ti la parte literaria, el escribir, la escritura a tu vida? ¿En qué momento llega? Yo estaba en la prepa y me gustaba escribir cartas a una amiga en específico que no era mi novia y, y ahí empecé a escribirme. Fue más o menos la edad en la que 14, 15 años empecé a leer por mi propia cuenta, de meterme a la biblioteca de la preparatoria, allá en Tulancingo Hidalgo, y entonces elegir los libros que yo quería leer y de repente decir, bueno, yo puedo escribir, ¿no? Lo que más hacía era escribirle cartas a mi amiga, como contándole, pero siempre contándole lo que me pasaba, pero siempre ficcionando, ¿no? Desde chico siempre decía muchas mentiras. Mi padre me preguntaba cómo te fue y yo, lejos de que le respondiera bien, yo le decía, fíjate que me puse muy nervioso porque la maestra me pasó el pizarrón y y como es una maestra muy guapa, pues doblemente nervioso, ¿no? Y pues me pidió que hiciera un quebrado y, y pasé al pizarrón y lo hice y lo resolví muy fácil, ¿no? Si mi padre me hubiera dicho, cuál era el quebrado? Yo no hubiera sabido decirle, pero yo era muy malo para las matemáticas, muy malo para los quebrados, para las divisiones, y me hubiera cachado en la mentira, ¿no? Pero mi papá de repente era como de, oye, qué bueno, ¿no? Entonces, pero al otro día desaparecí en la escuela, ¿no? Casualmente. Pues a mí nunca me fue bien en la escuela, ¿no? Primaria y secundaria, yo me las pude haber ahorrado. Lo que más me gustaba era el recreo, era jugar fútbol. Y hasta la prepa fue que empecé a leer por cuenta propia y a ver, ¿no? Yo empezaba a tocar la guitarra, me gustaba escribir canciones, ¿no? Y ya empecé escribiendo poemas. Llegó la dramaturgia gracias a a una convocatoria del Foro Shakespeare que publica Bruno Bichir y Tere Marta, donde daban un incentivo de tomar un taller de dramaturgia a quien presentara un argumento de una obra.
¿no? Entonces, participé, ahí logramos colarnos, estaba Jaime Cuello, Berenice de la Cruz, que es mi actual pareja, y yo, ¿no? Entonces, de ahí, de empezar a tomar el taller con Estela, de repente te empiezas a enamorar del género y a darte cuenta que todo fluye, ¿no? Tanto las cartas, los poemas, las canciones, todo sucede con el teatro, ¿no? Es un espacio muy, muy pequeño, además es un espacio de alguna forma efímero, porque una obra de teatro es irrepetible, ¿no? Es como un beso, o sea, tu primer beso, nunca lo vuelves a tener, eh, aunque estés con la misma pareja, ¿no? Entonces, pues es para mí lo hermoso de esta experiencia. Y de hecho, escuchándote y recordando lo que dije al inicio, la dramaturgia o el texto es la base de la obra de teatro, es donde se basan los directores. Sí, 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 podríamos experimentar, ¿no? O ponernos experimentales y yo no dudo que pueda salir una buena obra basada en la actuación y posiblemente sin un texto dramático, ¿no? Sin embargo, el texto dramático es donde nos reunimos todos, ¿no? O sea, cada parte, por ejemplo, el que se encarga de las luces, el que se encarga del sonido, los actores, el director de la obra, el dramaturgo, cada participante del teatro podría ponerse a experimentar y decir, quiero una obra cargada de esto, ¿no? Sin embargo, cuando logras unir todos los elementos, es cuando fluye y creo que sí, que la dramaturgia es, es el cimiento, es el pilar para una buena obra, como para una buena película, para una buena serie de televisión. En el caso del guión, por ejemplo, ¿no? Sería la base, serían los cimientos que uno está Sí. dejando para que se construya la historia. Ahora, tú nos hablabas de que hacías ficción. ¿Qué es la ficción? ¿Cómo ficcionas en un texto? Bueno, ahora creo que todo es ficción, ¿no? O sea, esto que tú y yo estamos diciendo, ya uno llega a cierta edad en la que ya empieza a estar un poco loco, pero ya no sabes qué es verdad ni qué es mentira, Así es que ya sabes, pero, público, esto no es real, esto es exacto, no lo que estás viendo, existimos. fragmento de la realidad. Así es. Sí, porque quien nos esté viendo va a decir, bueno, vi una charla y el tipo ese dijo esto y esto, ¿no? Pero le va a poner un poquito de su cosecha. Entonces, en el momento que se toma ya un discurso, ya se está ficcionando, ¿no? Ya las cosas suceden una vez, ¿no? Si tú y yo nos vemos algún día para tomar un café, es muy distinto a lo que podamos contar de ese café, ¿no? Entonces, sí, la ficción, aunque yo diga ahora que todo es ficción, va a haber periodistas o cronistas que digan, no, lo que yo escribo sí pasó, sí sucedió. Pero lo que yo me refiero es que ya una vez que se toma un discurso, incluso cómo acomodar las palabras, cómo eliges cada una, ya lo estás ficcionando, ¿no? Por mucho que sea un relato real o un acontecimiento real, ya el discurso ya nos lo ficciona y no es necesariamente una mentira, sino es una forma distinta de decir lo que se ve, ni siquiera la verdad, ¿no? No aspiramos a tanto, yo no aspiro a decir verdades, yo creo que nuestro trabajo, principalmente como escritor, es compartir lo que uno ve, y a veces uno ve ciertos atinos y otras veces desatinos, ¿no? Esto que comentas, Ovidio, se me hace súper interesante porque cuentas esa historia con tus ojos o con los ojos de la persona que lo está mirando y es muy subjetiva, puede ser subjetiva. Claro, completamente. Completamente. La primera vez que yo escribí un relato que Alberto Chimal, que era mi maestro,
me dijo, este relato, este cuento ya es un cuento, ya está bien contado. Fue la primera vez que yo decidí contar la historia de una mujer celosa, ¿no? Yo siempre me había puesto a escribir la historia de un tipo de 20 años que está enamorado o que no está enamorado, o las puras tonterías que a mí me pasaban. Y hasta que no me puse en los zapatos de alguien más a imaginar realmente fue cuando pude transmitir, por lo menos en estos primeros lectores, que son los compañeros de taller, que son súper importantes, porque ahí es donde te das cuenta de los efectos que puede tener tu texto, ¿no? Entonces, llevas tu trabajo a un taller literario, un taller de dramaturgia, y entonces te dicen, ah, mira, yo sentí esto, yo pensé esto otro, y entonces tú como autor te das cuenta de si para allá querías llevar la historia o si no la querías llevar, ¿no? Obviamente hay tantas interpretaciones como lectores, pero, pero uno puede perfectamente hacerse una idea, ¿no? O darse una idea del trabajo que estás haciendo, ¿no? Tengo una amiga que me decía, me cae gorda tu personaje, ¿por qué creas un personaje de una mujer celosa, ¿no? Y yo, pues, bueno, era lo que tenía, de repente es lo que ves, es el cotidiano. Ahora el reto sería escribir el relato, por ejemplo, de una mujer que no sufre de celos, que no padece de celos, que tiene suficiente confianza en sí misma, que es capaz de llegar a acuerdos con su pareja y que es capaz de respetarlos, por ejemplo, ¿no? Aunque esas cosas luego suenan aburridas, ¿no? O sea, necesitamos como el fallo, la errata para contar algo, Y el conflicto, ¿no? Porque también en la historia, eso es lo que veía. En ese cotidiano puede haber esa solución, pero lo rico de una historia es que hay un conflicto y ese conflicto no necesariamente puede tener un desenlace como en el cotidiano, porque a veces el cotidiano podría ser un poco aburrido de contar. Claro, sí, sí, sí. Y a veces el conflicto puede mostrarse o puede no mostrarse, ¿no? O puede estar muy lejos de la historia que estamos viendo. Por ejemplo, hay un cuento de Hemingway que perfectamente podría ser llevado al teatro porque prácticamente son diálogos. Se llama Colinas como elefantes blancos y es la historia de una pareja eh, que está en una estación de tren y están hablando de algo que les molesta pero sin decirlo, ¿no? Entonces, esto atiende a la teoría de Hemingway sobre el cuento, donde decía, el cuento muestra, es como un iceberg, y solamente muestra novena parte de la historia real, de la historia completa, ¿no? O sea, solamente vamos a ver qué historia hay, ¿no? Tiene... Julian Herbert sobre este cuento dijo, es la historia de una pareja que se está haciendo mucho daño. Yo nunca lo había visto así, pero me pareció hermosa la forma de verlo, porque es tal cual. O sea, a cada diálogo se están dando una puñalada, ¿no? Principalmente él es el violento, ¿no? Pero son diálogos sutiles que no necesariamente implican groserías ni nada de esto, ¿no? Sino ella dice, las colinas parecen elefantes blancos. Y él responde, nunca he visto un elefante blanco, ¿no? Corta la intención de ella y ahí es donde está ejerciendo violencia. Bueno, Exacto. Ella quiere ser empática, ¿no? ajá, y él Y no. quiere hablar de un tema, pero necesita una forma de entrar, ¿no? Y él ya no tiene paciencia. A él le preocupa algo más y entonces va sobre eso. ¿Cómo se llama el texto que mencionas? Colinas como elefantes blancos, Ok. de Hemingway, Ernest Hemingway. Y mencionaste hace rato de que este texto podría tener puede ser o convertirse en un texto teatral. Y yo te preguntaría, ¿cómo un texto literario se pasa a un texto teatral? ¿Qué premisas o cuáles son las condiciones o cómo es? Las acciones, ¿no? Las acciones. Yo me acuerdo cuando empecé con Estela Leñero que escribí una escena
en la que en algún momento describo el recorrido de una lágrima. Y Estela me dice, a ver, espérate, estamos en un teatro, ¿no? Vas a meter una pantalla gigante para que el espectador pueda ver la lágrima, ¿no? Entonces yo me quedé así como de, claro, yo me lo estoy imaginando como película, ¿no? Y eso se puede hacer en el cine, se puede hacer en la narrativa. En la narrativa tenemos el Ulises de Joyce, ¿no? Pero el teatro exige acciones, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Y acá en el texto de Hemingway, están bebiendo una cerveza, esperando el tren, ¿no? Pero lo fundamental son los diálogos. Podrían estar acostados en la cama, como historia de un matrimonio, y estarse hablando, ¿no? Pero aquí están esperando un tren, digamos que la locación puede cambiar, pero lo que fundamenta para mí son los diálogos. Obviamente muchas veces se habla con las acciones, ¿no? Hay una obra de teatro que no me acuerdo del título, y me da pena que me pase esto en vivo, eh, pero es la historia de una pareja que se acaba de cambiar a un departamento. Se acaban de cambiar un departamento, el departamento todavía es semivacío, hay algunas cajas de cartón llenas posiblemente con trastes, con libros, con ropa, no sabemos. Y la chica se mete al baño y tocan a la puerta. Y el personaje el personaje varón abre, y es una chica, y le dice, Ernesto, ¿cómo has estado? ¿Te acuerdas de mí? Soy Susana. Fuimos compañeros en la primaria. ¿Te acuerdas que dijiste que siempre me ibas a amar? Pues vengo a que me sigas amando, ¿no? Es como él está empezando su vida amorosa, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, esa entrada, ese inicio de obra de teatro me encantó, porque dije, tómala, ya hay un conflicto, Ahí hay conflicto. ya hiciste una promesa que no quieres cumplir, ¿no? Porque ya estás atendiendo a otra pareja, pero además es entrar en esto y recriminarle a ella, oye, las promesas que se hacen en la primaria ya no tienen por qué cumplirse, ¿no? Y se les vuelve todo un caos, ¿no? Llega un momento que no la pueden sacar. No recuerdo por completo la obra, pero creo que ellas terminan haciendo mancuerna, ¿no? Y eliminándolo a él de la casa. Entonces, pero me encantó, o sea, es el planteamiento, ¿no? Yo alguna vez quise escribir una obra de teatro de alguna forma fársica, por ejemplo, y porque me encantaba ver los conflictos de mis vecinos, ¿no? Se peleaban de todo, que si uno camina en la noche, que si el otro se despierta muy temprano, pero la cosa es que vivíamos en unos departamentos ahí en la Roma, muy chiquitos, todos muy juntos, muy pegados. Entonces te enteras de todo, ¿no? Por mucho que las parejas estén hablando bajito, te enteras cuando cogen, te enteras cuando se pelean, todo, todo, todo. Y, eh, y entonces yo dije, voy a crear una obra de teatro donde haya un árbol y en el árbol una soga, pero en ese mismo árbol hay un letrero que diga prohibido ahorcarse aquí, ¿no? Y de ahí voy a desarrollar mi conflicto. Entonces fue una noche para mí muy placentera porque escribí como 10 cuartillas y al día siguiente amanecí extasiado, queriendo seguir mi obra, y cometí el error de volverla a leer. Y dije, bueno, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Y me quedó media cuartilla, ¿no? Media cuartilla. De hecho, esa historia está publicada en el libro Historial del Fuego. Pero de repente dije, bueno, uno quiere escribir una obra de teatro larga, ¿no? Porque tiene que durar una hora para poder cobrar 200 pesos y que sea redituable para todos, ¿no? Principalmente para los actores, que son los que están obligados a estar de manera física, para el director, para el productor, para todos. Y de repente dije, no, se me fue, tendrá que ser un texto narrativo. Nunca he tenido mucho dominio de lo que escribo. De repente yo me siento y hay veces que lo que pretendía yo un cuento de una cuartilla se convierte en una novela de 300 páginas, ¿no?
¿Y en qué momento tú dices, ya terminé de escribir esto me gusta y quedo satisfecho? Porque como pasa que te sientas, lo lees y dices, no, esto no. Y lo siguiente, lo que estabas diciendo, ¿en qué momento dices ya? Nunca, ¿Y nunca, cómo es nunca, y nunca. cómo te decides a decir, bueno, ya, lo voy a sacar, debe de Eh, ser, el, ya el, no lo el, voy a detener? el motor es, ya debo 50,000 pesos, necesito Ah, ganarme el premio, este, que nunca pasa, ¿no? O sea, me pasó una vez, pero, pero no, o sea, llega a mí me gusta mucho compartir lo que escribo, ¿no? Siempre participo en talleres, estuve con Ricardo Yáñez en poesía, con Alberto Chimal en cuento, con Estela Leñero en dramaturgia. En algún momento me apoyó con una asesoría a Elena Giochins, por ejemplo. No sé, hay infinidad de gente que me ha ayudado, Marcial Fernández, muchas personas con las que he podido compartir textos, y el simple hecho de compartirles uno, por ejemplo, con Hugo Iriart. Hugo Iriart leyó un ensayo mío sobre la paternidad y para mí era el orgasmo, ¿no? Que Hugo Iriart me dedicara tiempo para leerme y de repente decir, esto sí me gusta, esto no, ¿por qué así, por qué asado? Pero, pero nunca llega exactamente la seguridad, ¿no? De ya tengo un texto terminado. Siempre tengo la seguridad de ya tengo una historia cuando la tengo pensada, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo escribí una obra de teatro que aún no está publicada, que es sobre un call center. Entonces, la idea era, y la trabajé con Estela Leñero, la idea era que 10 años sucedieran en una obra de teatro de 2 horas, ¿no? Y mostrar, por ejemplo, la evolución desde el Viper hasta los celulares inteligentes, pero también la evolución de la lucha sindical, por ejemplo, en los call centers, y las necesidades personales de 20 actores, de 20 personajes. Cuando se la muestro a Estela Leñero, perdón que volteé, pero es que mi gato piensa que está haciendo. no te preocupes. Este, Cuando se la muestra a Estela Leñero me dice, bueno, esto te lo tendrá que montar la Compañía Nacional de Teatro porque no hay otra forma, ¿no? Después dije, claro, puede ser un guión de serie de televisión. Entonces ya lo divides en 10 temporadas, ¿no? Los 10 años perfectamente pueden ser 10 temporadas. Y dices, claro, va por ahí, ¿no? Va por ahí, ese es el camino, pero siempre necesitas, por eso me gusta mucho el teatro o escribir guiones, porque siempre hay un equipo, ¿no? Siempre por lo menos hay un productor que te está leyendo, un director, e incluso un actor. Los actores y las actrices son geniales, porque ellos te ayudan mucho a crecer. Alguna vez Rodrigo Johnson montó una escena de 10 minutos, una escena que escribí, que fue un ejercicio del taller de Estela Liñero, y yo no estaba del todo satisfecho. ¿Cómo se llamó esa escena? ¿Te acuerdas? La verdad, me Ya no agarras en recuerdo. curva y no me acuerdo, pero... Y recuerdo que ya recordé ese texto. Sí. Y cuando yo lo vi con Rodrigo Johnson, Ajá. yo dije, esto es una joya, ¿no? O sea, eh, Rodrigo encontró lo que yo estaba buscando en el texto, ¿no? Sin su dirección, incluso sin el apoyo de los actores, no hubiera dado, no hubiera dado. Y a mí me maravilló, ¿no? Me maravilló ese trabajo de dirección. Igual trabajé con Alberto Castillo, ¿no? La Uh-huh. obra de Menage a Trois, él se encargó de la lectura dramatizada. Uh-huh. Y también es cuando dices, caramba, qué bonito es el trabajo en equipo, ¿no? Qué bonito es el trabajo entre todos, porque alcanzan a darle también otra lectura y los tienes cerca para debatir. A mí, yo no soy de los fetisha, yo no soy de los dramaturgos exigentes, ¿no? Con los directores, con los actores. A mí me ha tocado la suerte que siempre han tocado buenos directores y buenos actores, ¿no? Buenas actrices. Entonces,
siempre han hecho crecer mis textos y por ese lado siempre estaré agradecido. Pero nunca he tenido la completa satisfacción. Con los textos en los que me siento más seguro es en los que más pifias me he llevado, ¿no? Porque sí llega un momento en que la vanidad te invade y dices, este es un super poema, este es un gran cuento, esto la va a romper. Y no la rompe, ¿no? Y a nadie le importa, y nadie lo lee, y ni modo, ¿no? A tragar saliva y, y a decir al fin que ni quería, o inventarse algún pretexto para Que me seguir importaba, escribiendo, ¿no? no me importa. Exacto, 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 exacto. Sí, ese es, acabas de contestar lo que una pregunta que tenía, o sea, ya escribes tu texto, ¿no? Y lo ves montado ya en la obra, sí, bueno, ya con actores, y hay momentos que dice uno, imagina, mejor dicho, uno imagina, ¿no? Lo escribes, pero ya cuando está, a veces no es tan cercano a lo que imaginaste. O en otros momentos, que es lo que nos estás compartiendo, sí. Y dices, ay, qué bien, ¿no? Está bien y me siento satisfecho. Porque al final siento que es ya le están dando vida a eso que tú imaginaste. Y también es algo súper lindo, ¿no? O muy emocionante. O ¿qué pasa en un Sí, dramaturgo cuando ve su obra ya actuada en una temporada? sí, yo por ejemplo puedo decir que me considero un Chuck Norris de las emociones, ¿no? Me han asaltado, no he sentido miedo, ¿no? Me he quedado con el trauma como 2 meses de no quererme subir un micro, pero en ese momento no sentí miedo, ¿no? Tampoco me puse al brinco ni me hice el valiente, pero estuve tranquilo, ¿no? No grité, no lloré, no corrí, no empujé, ni nada de eso, ¿no? Entonces, de repente me ha tocado sorprenderme, ¿no? En situaciones de peligro y de repente digo, ah, o cosas duras como cuando fallece alguien cercano, y suelo tomarlo con bastante calma, ¿no? Y la primera vez que me tocó ver una obra en un escenario, yo me la pasé viendo al público, porque era una comedia. Entonces, ver cómo se reía la gente, ¿no? Yo no lo podía creer, no podía creer que hiciera, o sea, algo que yo había escrito 3 años atrás o 2 años atrás, estuviera causando el efecto de la risa, ¿no? O sea, yo esas risas las había imaginado un año atrás, 2 años atrás, y de repente te llegan las risas del público. Y en aquella ocasión me acuerdo que me toca pasar al escenario y estar en el escenario te quiebra, ¿no? Para mí, que me encanta pasar desapercibido, que me encanta escribir, o sea, me hubiera encantado ser actor o cantante, ¿no? Pero no tengo madera para estar en el escenario. Me encanta estar un poquito escondido, ¿no? Y que la gente no me reconozca, que no sepan quién soy, ni nada de eso, eso me gusta. Me costaría mucho trabajo que fuera de otra forma, pero, pero ya estar en el escenario y recibir el aplauso de la gente es realmente una experiencia muy fuerte, ¿no? Esa vez, sí, yo creo que sí se me salieron algunas lágrimas, sí fue muy emocionante para mí, porque a final de cuentas, pues es el trabajo que haces en solitario, ¿no? Y jamás piensas que vas a recibir absolutamente nada, ¿no? Uno sigue siendo el chamaco mentiroso de la primaria que no sabe hacer divisiones, ¿no? Que se le complica hacer las divisiones. Y, y llega un momento en que presentas el texto y resulta que eres capaz de provocar la risa, ¿no? Eres capaz de provocar el llanto de alguien, ¿no? Entonces es como un poder muy, muy fino, pero también en el que te derrites, en el que sucumbes, ¿no? Ay, sí, y es algo muy bello, muy emocionante para el público que nos está viendo. Es todo un trabajo que hay detrás y es el engranaje, lo maravilloso que tiene el teatro, ¿no? También el texto, que es algo muy literario, que eso como público lamentablemente no los perdemos.
En algunos casos, por ejemplo, obras como William Shakespeare, todos ellos tenemos estos referentes y tenemos también los libros y podemos leer teatro, que también les sugiero que lean teatro, ¿no? Claro. Es muy lindo irlo a ver, pero también leer teatro, porque uno lo imagina de una forma, ya cuando lo ves en escena, lo ves como lo imaginó otra persona. Entonces, es bien interesante el ver como estas dos visiones y es un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cómo cada quien va contando la historia o se va imaginando una historia dependiendo de la visión, de los referentes que tenga esa persona. Y Claro. en eso yo te preguntaría, ¿qué em, ¿a ti qué género es el que más disfrutas, que disfrutas? ¿Es la literatura, la poesía, el guión que comentabas o la dramaturgia? No sé, todos. Me doy taller principalmente de cuento, ¿no? Es de lo que más he dado taller, porque tuve la fortuna de trabajar para la SEP y me tocaba dar taller de cuento en las escuelas normales. Entonces, era un trabajo soñado para un escritor, porque te la pasas viajando, conociendo lugares, conociendo gente y además dando taller de cuento, ¿no? Me la pasaba 2 días en cada ciudad. Pues si tomamos en cuenta que son más de 400 escuelas normales en México, pues es un trabajo inabarcable, ¿no? Entonces, disfruto mucho el cuento porque es una oportunidad muy accesible para enseñar los trucos de la narrativa, por ejemplo, ¿no? Los poemas me encantan. Creo que sin poesía no podríamos nutrir nuestro quehacer narrativo y nuestro quehacer en la dramaturgia. Sin embargo, como la poesía, supongo que ha de ser igual en todos los países, pero de repente las miradas están como vueltas a un solo canon, ¿no? A una sola forma de escribir poesía, pues de repente lo vas dejando, ¿no? Te vas, hay una etapa en la que se alaba mucho el trabajo de Benedetti, hay otra etapa en la que se critica mucho el trabajo de Benedetti, entonces como que depende de la etapa hasta política que viva el país, ¿no? Pero, eh, pero me encanta leer, por ejemplo, de poesía, leer. En México hay varios poetas súper importantes, incluso poetas más o menos de mi edad, algunos hasta más jóvenes, que son increíbles. Hay un libro que se llama El libro del abandono, que ganó el premio Aguascalientes, creo que en 2010, 2011. El libro del abandono, está la obra de Ricardo Yáñez, tenemos a Efraín Huerta. Por ejemplo, yo me enteré de Efraín Huerta gracias a Mario Benedetti, que en un ensayo de Benedetti habla de Efraín Huerta y de Vicente Leñero. Yo no los conocía, ¿no? No había como una infraestructura editorial donde a Tulancingo llevaran la obra de Efraín Huerta o de Vicente Leñero, pero sí llegaba Benedetti, ¿no? En la biblioteca sí estaba Benedetti, entonces de ahí yo dije, bueno, Benedetti está hablando de estos dos mexicanos, voy a ver qué escribe, ¿no? Voy a leerlos. Está Fabio Moravito, por ejemplo, como poeta, me encanta como poeta. Eh, y ya, pues de los grandes, no sé, yo creo que vivo, por ejemplo, un contemporáneo de Shakespeare es John Donne, que me encanta su poesía. Y William Carlos Williams, ¿no? Que ya es más para acá, pero ese tipo de poemas como los de William Carlos Williams, que yo le encuentro mucha semejanza al trabajo con Fabio Moravito, a mí me encanta. Y, y de todo tengo, ¿no? De repente, hace poco leí La cantante calva, pero disfruto mucho. eh, Puedo decir que he leído más obras de las que he visto, ¿no? Sí tuve una etapa en la que me la pasaba en el teatro, ¿no? Hoy estamos en un jueves de teatro donde cobraban 30 pesos, no sé si sigan cobrando 30 pesos, pero yo los jueves de teatro ahí estaba, ¿no? Y si me sobraba un poquito de lana,
podía ir los domingos o podía ir otro día, pero la cosa era llenarme, ¿no? Llega un momento en que no te da abasto tampoco el tiempo, los horarios, y entonces te pones a leer más obras. Te interesa que el teatro en Polonia, que el teatro en Francia, ¿no? Porque tampoco tienes mucho dinero para estar viajando. Hay quien sí lo puede hacer, y qué bueno por ellos. Habemos unos que dependemos del YouTube, ¿no? De lo que pongan en YouTube y vamos a ver la obra, ¿no? Vamos a ver Esperando a Godot, ¿no? Este montaje inglés, ¿no? Súper importante y que yo no me canso de ver y ver y ver y ver y que lo he visto en México y en México hay grandes actores, ¿no? Y que también dices, wow, ¿no? Podría parecer incluso hasta una copia si tú quieres, pero yo creo que todo es válido y todo es necesario. De repente, quien no llega a Esperando a Godot por YouTube, llegan por las compañías de teatro locales y creo que está bien, aunque sea una copia, un remedio del mismo ejercicio, Sí, como ¿no? sea, pero que lleguen, ¿no? Eso es lo importante y lo Uh mencionas, -huh. ya sea por la cartelera que está en la Ciudad de México, o en cada uno de sus países, o también en estos momentos la maravilla que tiene YouTube o las páginas de grandes teatros que están transmitiendo, ¿no? Sus Claro. obras a través de streaming o de estas plataformas que tenemos. Entonces eso nos da la oportunidad de ver también otras formas y eso nos enriquece. Entonces, para que no tengan miedo y que investiguen, sean curiosos, público, por favor. Y además la gran oportunidad, por ejemplo, para los chicos de prepa, si hay chicos de la prepa que nos estén viendo, esa gran oportunidad para socializar de otra forma. A mí me encantaba el fútbol porque era una forma de socializar, ¿no? Era una forma de cotorrear y de pasar el rato. Pero si los chicos de prepa se investigan sobre una obra de teatro mexicano, de teatro peruano, por ejemplo, acabo de leer o releer una obra de Gustavo Ott que se llama Passport, que hasta donde tengo entendido es peruano. Eh, es una gran obra que necesitas 3 actores, no necesitas mayor escenografía. Entonces, de repente que los adolescentes se junten para leerlo, para comentar lo que piensan y para de repente decir, ¿por qué no? A ver, vamos a intentar montarla, incluso en algún momento hasta cobrar, que nos ayude la gente de la colonia, del barrio, que cooperen, no sé, de 10, 20 pesitos cada uno. Pero al final de cuentas es trabajo, ¿no? Y es tiempo invertido. Y es el compartir, así como existe el cine club, podría existir el teatro club, ¿no? Hecho por adolescentes. Y de inicio, pues yo, por ejemplo, con las canciones, a los 15, 16 años tocábamos a Guns N' Roses, a Nirvana, y todo era copia, ¿no? Llega un momento que te hartas, o a los Beatles, ¿no? Ya llega un momento en que ya te aburrían las canciones, ¿no? O que ya el dueño del bar donde tocas te dice, necesito que toques la de Me Vale de Maná, porque con esa se prenden. Y tú dices, bueno, pues ya te están pagando algo, ¿no? Pero, ¿en serio quieres tocar Me Vale de Maná? ¿No podrías tú tocar algo propio? Pues posiblemente que sea más prendido, no sé, otra cosa, ¿no? Hay un punto de comunión con Maná, por ejemplo, ¿no? O con Soda Stereo, o con Caifanes, pero podríamos escuchar más rock, podríamos escuchar lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? Entonces, tomando como ejemplo, por ejemplo, Passport, ¿no? Es el conflicto de un soldado que no entiende a un inmigrante que la obra está en español, tú la lees en español, pero él le dice, oiga, necesito ir a tal lugar, y dice, no le entiendo, búsquese un intérprete, ¿no? Y lo va a dejar ir y de repente el soldado piensa, a lo mejor es terrorista, y entonces no lo dejó ir, ¿no? Y todo se vive entre confusiones. ¿En qué momento nosotros podemos poner una situación similar en nuestro contexto? ¿No? ¿En qué momento nosotros estamos hablando con mi papá, con nuestros papás, y le estamos diciendo, oye, necesito permiso para ir a una fiesta, ¿no? Y el papá está pensando, mi hijo no va a hacer nada en la vida, ¿no? El papá no está entendiendo lo que el hijo está diciendo. Lo que el hijo necesita es ir a una fiesta, ¿no? No está tirando por la borda su futuro, pero el papá así lo puede interpretar.
y entonces existe la desgracia de la comunicación. Espera, Patricia, espera. Sí. Y algo que mencionaste muy lindo, que para los jóvenes que nos están viendo, la literatura, los textos, escribir, no es aburrido, al contrario, genera una propia narrativa que necesitamos contar nuestras narrativas, lo que nos está ocurriendo, lo que nos preocupa, no desde una visión, en algunos casos, un tanto elitista, con clichés, sino desde nuestra propia voz, desde las periferias, los barrios, o desde donde vivan, y también que se atrevan a experimentar. Y no Claro, importa que no les salga bien, ¿no? La primera vez no, pero la segunda tal vez lo irán mejorando, pero que se atrevan a hacerlo, así como si se van a jugar fútbol, cosa que está súper chido, bueno, también el aventarse a, no sé, a contar una historia de lo que les preocupa. Eso estaría muy lindo. Y ahí déjenos sus comentarios si es que lo hacen. Estaría muy padre que lo compartieran. claro. Sí, de repente, por ejemplo, la ventaja de poner tus textos en libre acceso, porque cualquier persona, cualquier compañía de teatro joven o de cualquier municipio en el país o incluso en el extranjero, lo descarga y dice, oiga, leímos su obra en tal lugar, queremos montarla, queremos saber si tenemos que pagar derechos. Y uno casi les dice, yo te pago para que la montes, ¿no? Qué bonito. Sí. Y está padre, ¿no? Lograr comunicar algo. Por ejemplo, con Benedetti estaba el tema de que Uruguay era un país que tenía poetas que hablaban de la nieve y en Uruguay nunca neva, ¿no? No es algo habitual. Sin embargo, tenían la influencia inglesa. Entonces Benedetti dice, no, aquí no neva, aquí hay oficinas. Y entonces escribe poemas de la oficina y del hoy por hoy, y entonces la gente se empieza a conectar, ¿no? De repente decimos, los editores, los escritores decimos, la gente no lee, y no, o sea, no es que la gente esté mal, o sea, la gente está en su camino, la gente está haciendo lo que le gusta, ¿no? Los del fútbol están haciendo algo bien, no sabemos qué sea, pero lo están haciendo muy bien, porque, o sea, en COVID, lo primero que regresó fue el fútbol, ¿no? Yo en algún momento me descubrí viendo partidos en YouTube de mundiales pasados, de temporadas pasadas, viendo jugadas. Decía, no puede ser que nada más porque no haya fútbol, ya esté lloviendo estas cosas, ¿no? Pero hay algo en el fútbol que emociona tanto como una serie de televisión, como una obra de teatro, como un buen poema, ¿no? Entonces, más bien a nosotros los creativos, los autores, las autoras, nos toca buscar la forma de que la gente se mire de forma más directa en lo que escribimos. Ovidio, y cuéntanos, compártenos, ¿cuál es el panorama del dramaturgo en México? El estatus del dramaturgo en México, del escritor. ¿Es valorado el trabajo? ¿No lo es? Nosotros como público, ¿qué podríamos hacer para generar también otros mecanismos de consumo? ¿Qué nos dirías a nosotros como público? ¿No? Hay en algunos momentos que somos inexpertos y no conocemos de nuevos también autores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que son varias preguntas en una, pero bueno, la primera es, ¿cuál es el estatus del dramaturgo en México? Bueno, yo creo que en general todos los dramaturgos, los escritores, toda la gente del arte, vivimos en un privilegio que no hemos valorado, ¿no? O sea, yo creo que un 60% de la población nunca ha ido al teatro, por ejemplo. Fácil, debe haber todavía un 30%, 35% que nunca ha ido al cine, ¿no? A pesar de que ya haya cines en todos lados. Hay gente que no tiene acceso al cine, que no puede ir por falta de tiempo, por falta de dinero, por infinidad de cosas. Nosotros ya estamos en el privilegio de incluso pretender escribir, pretender crear algo. Nos toca también padecer las de Caín en el sentido de que hace falta mayor organización. Nosotros tenemos que proponer mayor organización. Creo que nos da como penita, ¿no? Hacer un sindicato,
tener derechos laborales, ¿no? De repente el gremio no está muy unido, cada quien está jalando. También las políticas públicas son como para que cada quien jale para su molino, y entonces ahí eso yo creo que no ayuda, ¿no? Tendríamos que pensar en gremio, tendríamos que pensar en colectivo. ¿Cómo le vamos a hacer para que estas personas, o sea, nosotros, a mí me hubiera gustado ser carpintero, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco está valorado, ¿no? Quieres comprar una mesa, quieres comprar una silla, quieres comprar un librero, y siempre estamos regateando, ¿no? Si le regateamos, no sé, al que nos vende los jitomates, que es la cebolla y el jitomate es indispensable para la cocina mexicana, y le estamos regateando, pues, ¿qué van a hacer con los dramaturgos, ¿no? Con los directores de teatro y con los actores? O sea, todo el mundo estamos viendo cómo pagamos menos, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que quitarnos esa mirada y decir, vamos a pagar lo justo, o sea, con cuánto, o sea, porque a final de cuentas no hay una cantidad. Yo tengo amigos que se han tardado 10 años en escribir una novela. Yo mi libro, Historial del Fuego, lo escribí, el primer texto fue escrito en 2003 y el último en 2015, y el premio llega creo que en 2016 o 2017, y recibí como premio 50,000 pesos, ¿no? Se convierte súper simbólico, ¿no? O sea, es más importante el cuadro que te dan, ¿no? Que eso se lo regalé a mis papás, y pues tengan, ¿no? Porque los 50,000 pesos te van en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? 10 colegiaturas ya, 50,000 pesos. Entonces, sí, creo que nos hace falta más pensar como gremio, pensar en que necesitamos tener un plan de jubilación, necesitamos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, poder dedicarnos solamente a escribir, ¿no? De repente el dramaturgo la tiene que hacer de productor, la tiene que hacer de director, muchas veces la hacen de actores, ¿no? Está esta serie de televisión que me encanta, que se llama Fleabag, ¿no? Que la chica escribió el guión, pero además es buena actriz y además es buena directora, ¿no? Está en todo, ¿no? Pero es un caso excepcional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer que sea un cotidiano, ¿no? O sea, yo me enamoré de la dramaturgia, ¿no? Y me encanta estar corrigiendo textos, ¿no? Cuando no estoy creando, estoy revisando textos o revisando libros, pero el director de teatro tiene que dedicarse solamente a eso, el productor solamente a dedicarse a la obra. O sea, yo, por ejemplo, si le hiciera yo de productor, me encantaría producir una obra de Dario Fo, ¿no? O de Gustavo Ock, o la cantante Calva, ¿no? Una obra de estas, ¿no? No una obra mía. A mí me encantaría que alguien me leyera y que alguien dijera, esta obra me hizo clic, yo soy productor, yo soy director, yo quiero encargarme de montarla, ¿no? Creo que ahí es donde existen como las redes, los vínculos, ¿no? Pero no existe. Por lo regular yo escribo, somos los Cristianos Ronaldos, ¿no? O sea, este jugador portugués que pareciera que él lo hace todo, ¿no? Y lo único que hace es empujar la pelota, o sea, él se pone enfrente de la portería y la empuja. Y es lo único que hace, ¿no? Sí es un gran atleta, es un gran deportista, pero no, o sea, el fútbol es un trabajo de equipo, ¿no? Y el valor es de todos, ¿no? El trabajo es de todos, ¿no? El dramaturgo no vale más que el actor. Sí es fundamental, pero sin un buen actor, el texto se viene abajo. Sin un buen director, el texto se viene abajo. Sin un técnico, sin un tramoyero, con las pilas bien puestas, la obra se cae, ¿no? Entonces, es increíble la comunidad que se puede generar en un teatro. No hay, ¿no? En el trabajo de editor, por ejemplo, tenemos correctores de estilo, tenemos diseñadores, tenemos autores, ¿no? Y pareciera que entre todos se están peleando. Entre todos están viendo quién hace peor su trabajo. Y por eso salen los libros que salen en México, ¿no? O sea, malos títulos, mal editados, no todos, ¿no? Hay grandes editores en México,
pero por lo regular no se ve un trabajo en equipo, ¿no? Y es que lo mencionaste hace rato, cuando se hace un buen trabajo en equipo, luego lo vemos y se transmite y uno como público también lo ve, ¿no? O lo lee en este caso de las editoriales. Y en este sentido creo que sí hay un grave un problema y lo pondría en la mesa, ¿no? Para posteriormente reflexionarlo, discutirlo. Ese trabajo colaborativo en equipo que a nosotros los mexicanos en algunos casos, no generalizo, pero nos hace falta, ¿no? Nos hace falta eso, bajarle un poco al ego para dar paso a la creación más allá de nosotros mismos, sino a la creación, Claro. para que pueda suceder. Y eso siento, es mi opinión, que es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión cultural que eso nos ha traído, pues, muchos... pues estar divididos, ¿no? Entonces, lo mencionabas hace rato, el tener un gremio, ¿no? Para poder tener, pues, seguridad como dramaturgos, como escritores, y que se hagan respetar también sus derechos, ¿no? Laborales. Entonces, pues eso se genera también con comunidad, con decir, no lo que, no nada más estoy yo, ¿no? Lo que pasa en mí es lo importante, sino también me ocupo del otro, porque el otro está pasando cosas similares y si no las está pasando al rato, yo voy a estar y podría estar igual. Entonces, generar esa colectividad, esa comunidad para seguir creando y que sea también dignificada la labor de todos los creadores, de todos los creativos. Claro. Sí, sí, sí. Y en toda esta cosa que te estoy mencionando, y también para el público que conozca, es que tengo varias ideas. También importante saber dónde podemos encontrar tu trabajo y también, yo me acuerdo de paréntesis, señores productores, directores, si quieren montar algo de Ovidio Ríos, del señor Ovidio Ríos, pues lo pueden contactar y les dejaré los detalles de su trabajo en la descripción. Ya. Como comentario de hace rato. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Amigos de Argentina que quieran montar el trabajo de un dramaturgo mexicano, aquí está. Sí, sí. También chileno. Sí, imagínate en Argentina. Sí, el libro de cuentos Historial del Fuego está, hay una liga en Twitter, si me buscan en Twitter como Ovidio Ríos, ahí estoy en Twitter, y el primer tweet que aparece, ahí está para descargarlo. Según yo se puede descargar completo. Si no se pudiera, pues ya nada más me pueden escribir al correo ovidiorios@gmail.com. El Espantasuegros, que fue el primer libro que publiqué, no sé, creo que ya no se consigue y no sé ni siquiera si fue de 2007 y fue un libro de primerizos, ¿no? Hay muchos escritores que son famosos por querer esconder su primer libro. Acá ni siquiera hace tanta falta que lo esconda, creo que ya está escondido, pero pero ya. Y el otro libro lo he visto es un compendio de obras de teatro del taller de dramaturgos del taller de Estela Liñero. Entonces, ese está en la Universidad de Nuevo León, se pudo, está en su biblioteca, o con libros de Godot, ¿no? Todos los años lo veía, se publicó por ahí de 2012, 2013, entonces lo veía yo en minería, en las ferias de libro y todo esto, ¿no? Es como de fácil acceso. Muy bien, pues estoy encantadísima charlando contigo, pero el tiempo se nos fue así como agua. ¿Ya tan rápido? Ya, tan rápido, ya. Entonces, bueno, pero quedamos que vamos a hacer uno con mezcales. Sí, claro. ¿No? Ya, la siguiente va a ser con mezcales. Ajá, sí, como de También verdad o reto, verdad o reto. ándale, ¿no? verdad o reto, va. Va a ser un especial, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Para los noctámbulos que quieran saber verdad o reto, ya saben, Exacto. con mezcales. Entonces tienen Sí, que sí, ser sí. noctámbulos. Pues yo le voy a pasar reto. Ándale, reto.
Y también hay otra plática obligada para que nos cuentes de la editorial en la que cabezas, que eres director, que fundaste, que es Sí, importante claro. también conocerla y difundirla, difundir el trabajo. Entonces, este espacio es para ti cuando quieras y decidas regresar y difundir también el trabajo que realices. Adelante, este espacio es para ti. Muchísimas gracias Gracias. por Gracias a aceptar ti la por el invitación. espacio. Y me gustaría, a ver, cerrar con qué cerrarías esta charla. ¿Qué le dices a nuestro querido público que nos está viendo? Pues justo hoy leí una frase de Toyo Malpica que me encantó, que dice algo así como de la ficción siempre salva, ¿no? El simple hecho de llegar a la hoja en blanco y escribir algo simple como y se tomaron las manos y fueron felices, ¿no? Que puede ser un cliché, lo que quieras, tú llegas y lo piensas y lo vives, ¿no? Con el simple hecho de escribirlo. Sí, es muchísimas gracias que compartas esto porque también, inclusive como terapia, les va a ayudar muchísimo escribir. Lo que Claro. quieran escribir, pero escriban. Ayuda para muchas cosas. Muchas gracias, Sí, Ovidio, por estar el día de hoy aquí. Aprendí mucho, lo agradezco. gracias a ti. También agradezco al público que nos sigue. Les comento que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo sé que siempre digo que no, si no les gusta, que pues no, pero ahora sí. Ahora sí, como les he dicho, les recuerdo que si desean nos pueden seguir en nuestras redes sociales como BufonMX. Hacemos este programa desde la absoluta independencia, en una total convicción de seguir haciendo lo que más nos apasiona y persistir en compartir la importancia de las artes en nuestras vidas. Es importantísimo y más en estos momentos que estamos viviendo con la pandemia, es sumamente importante y nos va a ayudar. En momentos difíciles podemos escribir y nos reconforta nuestro corazón. Bueno, solamente les digo eso, nos vemos la próxima semana en otra charla más. Cuídense, que pasen bonita noche o cuando decidan ver este programa. Que estén muy bien, nos vemos. Bye bye. Bye, gracias, bye.